hay algo que hacemos sin darnos cuenta: juzgar. Clasificamos a las personas en buenas o malas, incluso cuando no han hecho absolutamente nada. Pero, ¿y si ese juicio dice más de nosotros que de ellos? A ver, yo creo que desde decir que un bebé recién nacido no es bueno, ahí ya entramos a la parte del juicio humano, en donde estamos clasificando a un pobre recién nacido que no ha ni siquiera pronunciado palabra. Normalmente tiene mucho que ver con, sí, con experiencias pasadas, que yo creo que es para donde quieres dirigir la pregunta. Con experiencias anteriores, sí, pero normalmente sí son una falla dentro de lo que sería la conciencia humana. Em, Hay seres que no tienen conciencia, sí, sí los hay. Hay seres que vienen como, pues le llaman NPCs. Em, Dentro del juego es esos seres que normalmente vienen a ser disruptores, son seres que mete el mismo juego, la Matrix, si lo quieren decir así, para poder generar estos movimientos en los que sí tienen conciencia. A ver, al final es que no es que exista la maldad y exista la bondad como tal. O sea, Dios no agarró y dijo, voy a crear bondad y voy a crear maldad. Son las decisiones que tomamos día a día las que pueden ser buenas decisiones o malas decisiones. ¿Eres tú? O sea, no es Dios el que va a decir, yo permito que vaya y haya un violador. No, 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 no. Es esa persona, ese personaje, el que se permite o no se permite hacer algo que va a lastimar o hacer algo que va a ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos da Dios? Nos da libertad. Nos da libertad para poder tomar decisiones. Indudablemente hay cosas que están escritas y que no se van a mover. Nuestro mayor libre albedrío existe previo a poder encarnar en cualquiera de tus personajes, ¿sale? Yo antes de nacer firmo un contrato álmico en donde mi alma, como lo platicábamos en el programa pasado, dice, yo necesito experimentar el poder seguir adelante después de vivir una infidelidad, una relación de golpes, va. ¿Por qué? Porque mi alma necesita experimentar el poder vivirlo y el poder decir, soy fuerte, soy capaz, no necesito de nadie. Ahí estuvo mi aprendizaje, ¿vale? Pero para que eso haya, tiene que haber alguien que llegue a golpearme, que me sea infiel, que me ayude a tener esa experiencia. Entonces, arriba no hay buenos y malos, simplemente hay experiencias que tenemos que atravesar y habrá quien tenga la experiencia de la cara de la moneda en la que va a sufrir y quien tenga la experiencia de esa cara de la moneda del que va a provocar ese sufrimiento. Casi siempre las guerras traen intereses más allá de lo que podemos ver a nivel tercera dimensión, sale a nivel planeta Tierra. Son reflejos de guerras que se han estado librando durante eones de años. Entonces, ¿qué pasa en el planeta Tierra? Hay intereses mucho más grandes, sabemos que hay y hay unos que son los mayores accionistas del planeta que se han ido encargando de mover las piezas a como han querido. De los movimientos que hemos visto, mucho de lo que tú has cubierto y todo eso han sido de este lado, de estos accionistas que han ido moviendo esas piezas para generar, casi siempre, aunque parezca que es por petróleo, cosas así, casi siempre hay portales que son muy importantes a nivel estelar que están en esos lugares. Ok. Vivimos en una Matrix. ¿Qué es la realidad? En una Matrix. ¿Qué es la realidad de la Matrix? ¿Qué es la realidad? Es que la realidad, a ver, el juego como tal, se puede decir que es tu realidad actual, porque es donde está tu conciencia, ¿sale? Es de lo que tú te estás permitiendo experimentar. Entonces tú tienes una realidad, yo tengo una realidad, tu papá tiene una realidad. Y así con cada personaje que está integrado en este juego como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy viviendo una relación en la que vuelva a lo mismo, ¿no? De esta pareja que es a lo mejor
me es infiel y demás. Mi realidad es tengo un esposo que me fue infiel y entonces me martirizo y cómo puede ser posible y destruyó la familia. Sí, pero entonces también puedes tú preguntarle a mi esposo y decirle cuál es tu realidad de ese evento y te va a decir, tenía una esposa que nunca me atendía, que nunca estaba para mí, que yo llegaba y siempre me estaba peleando, que nunca no podía ni siquiera servir un vaso de agua y de repente conocí a la vecina que me servía el vaso de agua, que llegaba y me escuchaba, que no me peleaba nunca. Entonces cada quien tiene diferentes realidades. ¿Cuál es la realidad? La que cada quien experimenta. Y la realidad de la mujer es real, no es mentira. Y la realidad del hombre es real también, no es mentira. Entonces, ¿qué es real? Nada es real. Todo depende de la conciencia que lo está viviendo, que lo está experimentando. El efecto Mandela se da no por la espiral, sino porque hemos vivido muchos momentos que han sido... Hemos literalmente acabado con nuestra humanidad, con el planeta, durante muchos momentos planetarios, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen? Nos resetean. ¿Por qué? Porque no hay nada en existencia, no existe la materia como tal, no existe, que era lo que decía yo desde el programa pasado. El cerebro es un decodificador que solamente está analizando datos, analizando eso que está flotando en el mundo cuántico y dándole una forma y una realidad que creemos que es la realidad, pero no lo es, ¿sale? Entonces, es muy fácil apagar el programa y volverlo a resetearlo. Es como cuando reseteas tú un programa de tu teléfono, ¿sale? Se puso lento, ¿qué haces? Cierras el programa y lo vuelves a abrir. Eso es un reseteo. Eso es lo que pasa con el efecto Mandela, en donde tú estás... todos nos acordamos, ¿no? De lo que típico que te dicen, el Pikachu que tenía el rayito en la cola y resulta que nunca tuvo la cosita negra, ¿no? Sí, son parte de esos reseteos en donde se van viendo pequeños cambios, en donde nos acordamos de la programación pasada y podemos realmente decir esto no estaba. Y te juntas con alguien más y te acuerdas, sí, no era así, porque es a nivel humanidad. Fíjate, yo cuando yo empezaba con todo esto, ahí me llevaban a un espacio que era todo blanco. Blanco, pero no había paredes. O sea, blanco delimitado por luz. Como si rayos láseres, no se imaginen muchos rayos, sino una pared completa hecha de ese rayo láser dividiera la sala en la que yo estaba. Eso es lo primero que yo veía. Después me dieron la oportunidad de subir a una nave andromedana en la que estuvo mi hija Isabela y por eso viendo, comparando lo que veía ella y lo que veía yo, decía yo, no, pues sí fue así, ¿no? La nave andromedana es mucho más etérica. No hay tanto que palpar. Entonces, ¿cómo describo una nave andromedana? Híjole. Era yo capaz de ver hacia abajo, de poder ver el planeta. Sabía yo que era andromedana porque había seres, el planeta Tierra, había seres andromedanos ahí transitando. Después le pasó a mi hija Isabela. Sí, como una gelatina transparente, como etérico, como energía, ¿sale? Y la última, que no tiene mucho tiempo, y de hecho estuvimos varias personas ahí al mismo tiempo, que amanecimos así de, oye, me acaba de pasar esto. Y me hablaban por teléfono, te vi ahí, me acaba de pasar esto. Y yo, no manches. Y todas las mismas características. Esta es una nave pleyadiana, en donde sí, las paredes eran metálicas, muy, muy metálicas. Estaban esos seres pleyadianos que son muy parecidos a nosotros, muy, muy guapos, con unos cuerpos perfectos, vestidos con unos trajes como plateados, entre plateados y blancos nácar, como, no sé si estoy describiéndolo de la manera perfecta, pero más o menos así. Y había un sonido que es un sonido muy particular que quien haya tenido estas experiencias seguramente lo va a recordar. Es como si fuera un diapasón que suena zoom, zoom, zoom. Todo el tiempo está como esa frecuencia, esa vibración, como pálpito, haz de cuenta, pero es una frecuencia metálica. Nos vimos varios nos llegamos a reconocer ahí. ¿Que luego os habéis visto o...? Luego nos platicamos. Y entonces fue muy chistoso porque ya me habían platicado unas personas de eso y yo le decía, es la nave, me viste ahí, yo no te vi, pero ya sabes. Y luego llegó una tercera persona, de hecho ahora que estuvimos en Los Ángeles, en el Congreso, una de esas personas escuchó lo que estábamos diciendo del zoom, zoom, zoom y decía, no manches, también lo subieron a la nave. O sea, como que fue algo chistoso que subieron a muchos que nos conocemos. Se supone que están trabajando con nuestros cuerpos a nivel genético
preparándonos para flashes solares que están por venir, o eso fue lo que fuimos captando con poquita información que íbamos sumando uno con otro y con otro y con otro. Pero yo creo que dentro de la fisicalidad es la vez que más físico ha sido, porque estar ahí era como estar aquí platicando contigo. O sea, desperté y dije, estaba soñando, ¿no? Un sueño muy vívido, porque me queda claro que no me tocó ver que llegaran, que me sacaran de mi casa y me llevaran para allá, ¿no? Que no recuerdo, ¿eh? O sea, yo no recuerdo cómo regresé ni cómo llegué allá. ¿Cuántos tipos de, no sé decir, razas hay en el universo? ¿O cuántas has visto tú? Mira, son infinitas, pero hoy tengo conocimiento de 49 razas. 49. 49, pero... Y lo que tú crees que es ficción y todo eso que has conocido de los superhéroes y demás, en su gran mayoría son primados, positivos o negativos, como querramos verlo. Primados, positivos o negativos, como querramos verlo. Pero nos van soltando información a través de todas estas películas, en su mayoría han sido canalizados. Entonces, hay muchísima información. De hecho, Star Wars es un resumen muy bien hecho de lo que fueron las Guerras de Orión. Obviamente le agregan esa parte telenovelesca, ¿no? De los personajes principales y cómo se llama Darth Vader y todo eso, pero al final, por supuesto que hay historia galáctica en todo lo que me estás contando. El tema de los superhéroes también, o sea, nos vienen enseñando de a poquitos, y creo que la película más grande que puede haber acerca de nuestra propia historia es la película de Avatar. Cuando dormimos es cuando tenemos la capacidad de poder realmente ser o enlazarnos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Tú duermes y tú eres un ser multidimensional. Entonces, a través del sueño tienes la capacidad de enlazar con todo lo que realmente eres, porque eres no solamente el ser que está aquí junto a mí, ¿sale? Sino que eres todas las posibilidades que se han ido abriendo a través de tus propias decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que tú dices que sí o que no a algún evento, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy decidí que me iba a levantar y no iba a pasar al Oxxo por mi café. Pero hubo otro paralelo en el que sí lo hiciste. Y así, con cada momento de tu vida, eso es infinito. Y el cerebro humano ahorita no tiene la capacidad de poder observar todas esas posibilidades. Pero es cuando te enlazas con esas posibilidades, en donde tú de repente dices, estaba soñando y fue súper chistoso porque estaba en mi casa con mi familia, pero mi esposa no era mi esposa. O sea, estaba muy raro porque yo sabía que era mi esposa, pero no era mi esposa, era otra persona, pero yo sabía y sentía que era mi esposa. Sí, porque probablemente en una línea paralela no te casaste con tu esposa, te casaste con tu antigua novia antes de tu esposa. Claro. Nuestra frecuencia va a sintonizar con la realidad que nosotros realmente querramos vivir, ¿sale? Yo no quiero vivir lo que estoy pasando. No, no lo estás queriendo tú en tu consciente, pero en tu inconsciente estás marcando todo para estar viviendo lo que te está pasando. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que voy a platicarte ahorita es una línea, solamente. Hay muchas líneas probables. ¿De qué depende en cuál te sitúes tú? Precisamente de de la frecuencia que tú estás emanando. ¿Sale? O sea, depende de ti. Claro, porque ya te explicaba yo hace rato. Tu cerebro va a decodificar aquello que esté en tu misma frecuencia. Entonces, si tu frecuencia está en el miedo, en la guerra, en los momentos de a lo mejor de temas de terremotos, de volcanes, etcétera, etcétera, lo vas a vivir. ¿Cómo se hace? Lo que tenemos que comprender es que al final estamos compartiendo el mismo juego, que es el mismo planeta, ¿sale? Entonces, ¿va a haber situaciones que van a suceder? Sí, por supuesto, pero tú no las vas a vivir. Vamos a hablar de la abundancia, ¿sí? Yo quiero ser abundante. Para poder ser abundante necesitas realmente estar en una frecuencia elevada en la que comprendas que tú eres el creador de tu propio juego, de tu propia existencia. Si yo quiero hacerme rico vendiendo tapas de plumas Bic, me voy a hacer rico vendiendo tapas de plumas Bic, ¿sale? ¿Qué es lo que cambia acá? El comprender que la abundancia, que el dinero no es un papel, es una frecuencia. Correcto. Cuando yo realmente me atrevo a soltar todos los prejuicios y todo lo que me vienen enseñando de lo que es ser abundante, que para poder ser abundante necesito tener un buen negocio y necesito trabajar en eso, trabajo, sale desde ahí, que me cueste trabajo, algo que me va le voy a tener que dedicar mucha energía y mucho tiempo y muchos pensamientos y muchas noches sin dormir, porque eso es el trabajo, ¿no?
Entonces, desde ahí tengo que desaprender para poder aprender esto nuevo, ¿sale? Correcto. Una vez que logro quitarme todo eso, la siguiente parte es literalmente deshacerme del personaje actual. Se escucha muy, muy complicado tal vez, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Vengo construyendo este personaje desde hace mucho tiempo. El personaje me refiero a Sí, entiendo. lo que soy hoy, ¿sale? Y entonces quiero ser abundante, pero no soy abundante. ¿Y cómo voy a crear abundancia si estoy en la carencia? Ujú. Ese programa que lo vienen construyendo y tú lo vienes aceptando desde que naciste y probablemente desde generaciones atrás, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Darle muerte al personaje. ¿Cómo le voy a dar muerte al personaje? Atrévete a hacer cambios en tu vida. Epigenética de Ricardo. Sal de tu zona, no de confort, porque definitivamente no estás confortable en ese lugar, Claro. pero es tu zona conocida. Entonces, muévete de trabajo, cámbiate de lugar, o sea, literalmente, desde el cambio de una ciudad a otra, trae muchos movimientos a nivel fisicalidad, pero también a nivel energético. Entonces, haz esos cambios, atrévete a hacerlos. Si ya viste que no te está funcionando donde estás tú, es que yo estudié para ser abogado y no sé qué otra. Deja la abogacía, por favor, y dedícate a tu pasión, ¿sale? Que no te dé miedo hacerlo. Es que como le voy a dar de comer a mis hijos, no te preocupes. Son los miedos con los que el sistema te bombardea para que tú digas no me voy a mover de acá, porque si me muevo, ¿cómo voy a pagar la colegiatura? Qué interesante. Suéltalo. Lo primero es soltar esos miedos. Integrar esos cambios a tu vida. ¿Por qué? Porque vas a deshacerte del personaje. Adri Bello va a dejar de ser Adri Bello de la que era hace unos años. ¿Sí me explicó? Y son esos momentos, Alberto, los que muchas veces nos llevan a estas expansiones de conciencia que a lo mejor no los buscamos o no los tomamos, o sea, no damos el paso por nosotros, sino que la vida misma nos lleva, nos avienta. Cuando dices que esta no se va a mover nunca, entonces, ¡pum!, te avientan hacia ese abismo. Correcto. ¿Te va a dar miedo el abismo? Sí, por supuesto. En un inicio vas a decir, híjole, dejé mi pareja y no solamente fue la pareja, sino que ahora también me llegó la enfermedad y entonces el trabajo y ahora cómo le voy a hacer, me están moviendo todo mi suelo. Literalmente me siento cayendo, o sea, de caída, no tengo suelo que me sostenga. Felicidades. Claro. Es el primer momento que te está regalando la vida, que te estás regalando tú para poder limpiarte de ese antiguo personaje. Correcto. Y poder comenzar el nuevo. Estamos al final de la existencia del ser humano de tercera dimensión como lo conocemos hasta ahora. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano está justo en el momento crítico de su evolución en el que está traspasándose a este humano luz del cual veníamos platicando hace una semana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vienen muchos cambios a nivel planetario, muchos movimientos. ¿Por qué? Porque durante la existencia que hemos tenido, durante toda esta momentos previos, ¿no?, a la etapa actual, como humanos nos hemos equivocado muchas veces y hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho a nuestra madre tierra desde hace muchos años, ¿sale? Entonces, a nivel energético vienen muchas liberaciones. Voy a hablar, estuve apenas en Argentina, ¿no? Los incendios que se estuvieron viendo allá o que se siguen viendo allá. Por supuesto que muchos son integrados a través de la mano del hombre. No vamos a tocar ese tema ahorita o después vemos si lo tocamos o no. Pero yo cuando llegué allá, yo preguntaba y le preguntaba a la conciencia de Madre Tierra, ¿por qué, siendo tú tan grande, tan teniendo la capacidad de hacer que nieve o que llueva o de hacer un huracán en este momento donde tú quieras, por qué estás permitiendo que continúan estos incendios? Y entonces me mostraba a ella los incendios que venían desde adentro de la tierra, desde las raíces de los árboles. Y la respuesta era, estoy liberando la energía de dolor que hubo durante tanto tiempo en estas tierras. ¿Por qué? Porque Argentina, cuando llegan las colonizaciones, no dieron chance, como aquí en México, de que las razas madres que había ahí florecieran y siguieran, ¿no?, con sus vidas. Fue un exterminio total. Entonces había mucho dolor, había muchas energías. El llanto, claro, que hacía falta. Claro. Entonces el fuego transmuta. ¿Cuál es la explicación que estaba yo teniendo de ella? Estoy permitiendo esa transmutación. Cuando sea el momento, entonces actuaré. Y fue cuando empezaron, después de unos días, las lluvias y demás. Siguieron los fuegos porque estaban siendo
pues no eran naturales, ¿sale? Ciertas personas se estaban encargando de esto, malintencionados, por supuesto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Vienen movimientos grandes, sí, movimientos de limpieza, porque la tierra tiene que reacomodarse, ¿sale? Tiene que... ¿Cuántas guerras no han habido, Alberto? Tú eres experto en esto, con temas de qué es lo que hacen previo a una guerra. Prueban el armamento, ¿sí o no? Lo prueban en los mares, lo prueban en los desiertos, y al final es energía que pues se queda en esa zona del planeta, energía que no estaba ahí. Entonces viene un desbalance a nivel planetario. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa energía tiene que llegar otra vez a su balance, tiene que encontrar su equilibrio. Y las guerras, Madriana, entre comillas, purifican toda esa mala vibra que ha habido, o al contrario, o la intensifican. A ver, hay de dos, o sea, porque podemos ver las dos partes, ¿no? Esa parte en la que se permite la existencia de la guerra como tal, pero no es una purificación, ¿sale? Claro. Realmente la energía que se maneja en una guerra es energía completamente de densidad. Es terrible, hay mucho dolor, ¿qué te voy a contar a ti, no? La cosa es que las guerras que vemos acá, que a veces pensamos que es de país contra país con intereses meramente físicos, meramente monetarios, de minerales, etcétera, etcétera, van mucho más allá. Hay muchos más intereses de los que nos permiten ver. ¿Van a haber guerras? Sí, van a haber guerras. ¿Van a haber movimientos tectónicos? Sí. ¿Van a haber incendios? ¿Van a haber volcanes? ¿Van a haber muchos movimientos? ¿Se puede saber cuándo? Ya empezaron. Este año ha sido un año... A ver, venimos de un año 9, ¿sale? En tema numerológico. Termina el año 9, que es el año de cierre, y empieza otro año 9 en calendario chino, ¿sale? Y resulta que este año viene con mucho más filo que el año pasado. Y entonces empezamos un 2026 con terremotos aquí en México, con incendios en la Patagonia, con... han pasado muchas cosas. Claro, vamos a ver ahorita lo que pasó en México hace unos días. Digo, no sé cuándo vaya a salir esta entrevista, pero son muchos movimientos que vamos a seguir viendo porque es el cierre, ¿sale? Es el fuera máscaras, y entonces vamos a empezar a vernos la realidad de donde realmente vienen todos estos movimientos. Joaquín Edgar, vamos a ver, pregunta tú. O Edgar, Joaquín, como tú quieras. Es que ya no sé si... va a haber preguntas de la entrevista pasada. Yo es que me he quedado tan atrás. Tengo tantas preguntas. Bueno, pero bueno. Todos los que han conectado al parecer han visto a Jesús. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que el cristianismo es la religión verdadera o no existe religión verdadera? No existe religión verdadera, y es parte de del mensaje con el que venía Jesús. Jesús es el maestro de maestros, el más grande que hemos tenido realmente. Es el único maestro, porque te puedo nombrar a muchos, Krishna, Buda, muchos, ¿no? Pero en Jesús es el único en el que realmente Dios ha tenido el regalo, ¿no? De poder vivir Él a través del personaje maestro que conocemos como Jesús, ¿sale? Perdón, entonces... Perdón. No, discúlpame, pero siendo, claro, con la mentalidad de un ser mortal, tú me estás diciendo que hay una especie de favorito. No es que sea favorito, es que cuando Dios decide tener Él la experiencia física desde su propia conciencia, el único cuerpo que era capaz de poder recibirlo como tal era un cuerpo que no era humano como tal. Entonces el cuerpo de Jesús es preparado desde generaciones previas a su madre, a la abuela Ana, y etcétera, etcétera, para poder engendrar desde un cuerpo en fisicalidad la frecuencia que trae primero la conciencia de Jesús, que en dimensiones más elevadas, fuera de esta conciencia planetaria, se le conoce como Sananda. Ese es su nombre estelar, si le queremos decir así. Y Sananda, viniendo de dimensiones 17, de la dimensión de donde viene, tener la capacidad de preparar ese cuerpo durante
bueno, fueron 30 años porque son los últimos 3 en donde realmente Dios Padre se encarna en él, que es cuando empieza esta parte de los milagros y la parte de la crucifixión, para poder preparar su propio cuerpo para entonces recibir la conciencia de Dios, que es todavía muchísimo más elevada que la que traía él. Okay. La conciencia crística, exactamente. Esto, cuando saltemos de nivel, ¿qué va a pasar con los que no pasan a la siguiente dimensión? Van a pasar también en algún punto. Este traspaso es a nivel planetario. Entonces van a empezar a pasar, obviamente, los que estén preparados para este primer salto. De hecho, hay personas que ya están viviendo en quinta dimensión, integradas a la nuestra, pero con una vida de quinta dimensión en la que saben perfectamente que si quieren manifestar abundancia a través de tapas de pluma Bic, pueden hacerlo, porque ya conocen su capacidad como seres más elevados, de quinta dimensión. ¿Qué es lo que pasa con un ser que sigue en tercera dimensión? Sigue sin cuestionarse absolutamente nada. Son estos borregos con ojos tapados que a lo que digan, que si... ¿Sí me explicó? O sea, van marcando todo eso sin cuestionar absolutamente nada. Los que empiezan ya este cuestionamiento, los que empiezan ya a ver un poquito más allá, a cuestionar las noticias, a cuestionar hacia dónde nos van llevando como borregos, son los que están ya en este traspaso, comenzando. De hecho, cuando tú estás en quinta dimensión, tienes la capacidad de poder visitar la tercera dimensión, porque tu margen frecuencial ya abarca la tercera dimensión. Entonces tú puedes vivir en quinta y estar viviendo también en tercera. No sé si lo estoy... Ya. No, bueno, o sea, tienes la posibilidad de, estando en la quinta, poder estar en tercera también. Claro, porque ya tu nivel está mucho más amplio. Claro. Entonces, en tercera tu vista, o sea, tú abarcas de aquí a acá. En quinta estás abarcando también tercera. Mira, actualmente yo creo que estoy en tercera, así como estamos todos, experimentándome también en quinta, porque creo que he tenido regalos maravillosos y el regalo más grande es el poder comprenderlo desde mi humanidad y saberme con la capacidad de poder experimentarme en otras dimensiones. Y eso yo creo que ya va más allá de la tercera dimensión. Y nos vemos próximamente aquí en la cama. Por cierto, no le hemos traído las es que siempre tenemos unas pantuflas. La próxima le damos unas pantuflas y una camiseta, ¿vale? No te preocupes, bueno, ya las tengo. Gracias por todo. Aviso importante. A continuación escucharás una voz generada con inteligencia artificial que condensa y transmite los momentos clave y las enseñanzas más importantes del video con fines educativos y de expansión de conciencia. Este contenido es un resumen interpretativo de la información compartida por este maestro espiritual. Ahora sí, escucha con atención. Porque lo que estás a punto de comprender no es información común, no es entretenimiento, no es teoría. Es una grieta en todo lo que te enseñaron sobre la realidad. Durante años, quizás toda tu vida, te dijeron que el mundo es sólido, estable, objetivo, que existe una sola realidad compartida, que tu destino está condicionado por circunstancias externas, por el entorno, por la suerte o por decisiones aparentemente aisladas. Pero lo que nunca te explicaron, y lo que cambia absolutamente todo, es que la realidad no es un lugar fijo, es un campo dinámico de posibilidades que responde directamente a tu estado interno. No estás dentro del mundo, el mundo está emergiendo a partir de ti. Esta afirmación, que podría parecer extrema, encuentra eco tanto en corrientes filosóficas como en teorías contemporáneas de la física, donde se sugiere que la observación influye en la manifestación de los fenómenos. Wheeler, 1990. Pero aquí no estamos hablando solo de ciencia. Estamos hablando de experiencia directa, de aquello que puedes empezar a percibir cuando dejas de observar la vida como un espectador y comienzas a entenderte como un participante activo dentro de un sistema mucho más complejo, el juego. El juego no es una metáfora superficial, es una estructura, un sistema de aprendizaje, de evolución y de experimentación consciente. Y dentro de ese sistema, todo lo que experimentas, cada emoción, cada evento, cada relación está profundamente ligado a una variable que rara vez te enseñaron a observar, tu frecuencia. La frecuencia no es un concepto abstracto, es la suma de tus pensamientos dominantes, tus emociones recurrentes,
tus creencias más profundas y sobre todo aquello que sostienes en tu inconsciente. Es el patrón invisible que determina qué versión de la realidad se vuelve visible para ti. Por eso, dos personas pueden vivir en el mismo mundo y experimentar universos completamente distintos. Una puede ver crisis, caos, incertidumbre. Otra puede ver oportunidades, expansión, propósito. No porque el mundo sea diferente, sino porque la frecuencia desde la cual lo interpretan es distinta. Aquí es donde la mayoría se detiene, porque aceptar esto implica una responsabilidad radical. Ya no puedes culpar al exterior por lo que estás viviendo. Ya no puedes sostener la narrativa de que todo te sucede sin tu participación, porque en un nivel profundo siempre estás eligiendo, incluso cuando no eres consciente de ello. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si todo depende de la frecuencia, ¿por qué no estamos viviendo la realidad que decimos querer? La respuesta es incómoda, pero liberadora, porque no estás creando desde lo que dices, estás creando desde lo que eres. Tu mente consciente puede repetir afirmaciones de abundancia, amor o éxito, pero si en tu inconsciente persiste en el miedo, la escasez o la duda, esa será la señal dominante que emites al sistema. Y el juego responde a la señal, no al discurso. Por eso, cambiar la realidad no es un acto superficial. No se trata de pensar positivo ni de repetir frases vacías. Se trata de una transformación mucho más profunda. La desidentificación del personaje. Ese personaje que construiste con el tiempo, basado en experiencias pasadas, en condicionamientos familiares, en creencias heredadas. Ese personaje que aprendió a sobrevivir, a adaptarse, a limitarse. Ese personaje que cree ser, pero que en realidad es solo una capa. Y aquí es donde comienza el verdadero punto de inflexión. Porque no puedes acceder a una nueva realidad siendo la misma identidad. No puedes crear abundancia desde la conciencia de carencia. No puedes experimentar libertad desde una mente que aún teme perder. No puedes expandirte si sigues aferrado a lo que conoces. El juego exige una decisión. No una decisión externa, sino interna. Una decisión silenciosa, pero irreversible. La decisión de soltar. Soltar lo conocido, soltar lo cómodo, soltar incluso aquello que te define. Y en ese proceso aparece el vacío, ese momento donde nada parece claro, donde las estructuras antiguas ya no sostienen, pero las nuevas aún no se consolidan. Ese espacio que muchos interpretan como crisis, pero que en realidad es transición. Es el punto donde el sistema comienza a reconfigurarse, donde la frecuencia cambia y con ella la realidad. Y justo ahí, en ese instante donde todo parece incierto, es donde comienza el verdadero despertar. Pero entonces, si esto es real, si la frecuencia define el destino, si el juego responde a lo que eres, ¿qué está pasando ahora con la humanidad entera? Lo que está ocurriendo ahora no es un evento aislado, ni una coincidencia histórica, ni una simple suma de crisis globales. Es un punto de inflexión, un momento crítico dentro del juego, un umbral evolutivo que la humanidad, consciente o no, ha estado acercándose durante generaciones. Porque si observas con atención, más allá del ruido, más allá de las narrativas superficiales, hay un patrón que comienza a revelarse. Cambios abruptos en la Tierra, movimientos que parecen caóticos, estructuras que se derrumban, sistemas que pierden coherencia. Y aunque todo esto puede interpretarse como desorden, en un nivel más profundo es reconfiguración. La realidad como sistema dinámico no puede sostener indefinidamente una frecuencia que ya no corresponde con su evolución. Cuando la acumulación de energía, emocional, mental, colectiva, alcanza cierto umbral, el sistema responde, se reajusta, libera, corrige. Tal como lo sugiere la teoría de sistemas complejos, cuando un sistema se acerca al caos, no necesariamente colapsa, puede reorganizarse en un nivel superior de orden. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando.
Durante siglos, la humanidad ha operado en un rango de conciencia que podríamos llamar tercera dimensión, una forma de percepción centrada en la separación, en la supervivencia, en la identidad limitada. Un nivel donde el individuo se percibe como aislado del entorno, donde la realidad parece externa y donde el miedo ha sido, en muchos casos, el motor principal de las decisiones. Pero ese modelo está llegando a su límite. No porque alguien lo haya decidido, sino porque ya no es sostenible. La acumulación de conflictos, la saturación de información, la aceleración del tiempo subjetivo, la sensación creciente de desconexión, todo apunta a lo mismo. El sistema está forzando una transición. Y aquí es donde la narrativa cambia por completo. No estamos ante el fin de la humanidad, estamos ante el fin de una forma de percibirla. La tercera dimensión, como marco de experiencia dominante, está cerrando su ciclo, y en su lugar comienza a emerger una nueva forma de conciencia, una en la que la separación deja de ser la base y la interconexión se vuelve evidente. Algunos lo llaman quinta dimensión, otros lo describen como un salto cuántico de conciencia. Más allá del nombre, lo esencial es comprender que no se trata de ir a otro lugar, sino de percibir este mismo mundo desde un nivel completamente distinto. Porque las dimensiones no son espacios físicos que habitas, desplazándote, son estados de conciencia que determines sostener. Y aquí es donde el concepto de frecuencia vuelve a ser central. A medida que el sistema se reajusta, cada individuo comienza a experimentar la realidad en función de su propio estado interno. Es decir, la brecha entre frecuencias se hace más evidente. Lo que antes parecía compartido, ahora comienza a divergir. Habrá quienes experimenten estos tiempos como caos, incertidumbre, pérdida, y habrá quienes los vivan como expansión, claridad, oportunidad. No porque el mundo sea distinto para unos y otros, sino porque están sintonizando realidades diferentes dentro del mismo campo. Esto explica por qué, en medio de situaciones similares, las respuestas humanas pueden ser radicalmente opuestas. Mientras unos colapsan, otros despiertan. Mientras unos se aferran, otros sueltan. Mientras unos resisten el cambio, otros lo integran. Y no se trata de superioridad ni de jerarquías espirituales, se trata de resonancia. Cada ser humano está exactamente donde su frecuencia lo coloca. Y aunque esto pueda parecer determinista, en realidad es profundamente liberador. Porque si la frecuencia determina la experiencia, entonces el cambio es posible. Pero aquí es donde la mayoría subestima la profundidad del proceso. Cambiar de frecuencia no es adoptar nuevas ideas, no es acumular información, no es repetir conceptos. Es transformar la estructura interna desde la cual percibes, interpretas y reaccionas. Es cuestionar lo que diste por hecho. Es observar tus patrones sin juicio. Es desactivar respuestas automáticas. Es reconfigurar tu relación con el miedo, con el tiempo, con la identidad. Y sobre todo, es atravesar el proceso sin garantías externas. Porque el sistema no te entrega pruebas antes de que cambies. Te invita a cambiar para que puedas ver.